Estamos aquí de regreso en el programa Integración Nacional, en el segundo bloque de este programa del día martes, y con la presencia de Gabriel Delgado, que se encuentra aquí en los estudios de la calle España 1248, tercer piso, departamento 43, desde donde estamos haciendo la transmisión vía internet y en dúplex, digamos, con la radio, la 106.9 Radio COP, que desde aquellos lugares se está encargando de que todo salga a la perfección. Nuestro amigo Pablo el Chino Murcias, quien desde los corralitos, desde la casa central de la radio de la 106.9, está controlando de que nuestras voces salgan a la perfección para toda la audiencia de la radio. También, por supuesto, estamos acá con Willy, que nos va a decir cuáles son las vías de comunicación que tienen nuestros oyentes para contactarse con nosotros. ¿Cómo no? Lo pueden hacer virtualmente a nuestro Facebook, que es Programa Integración Nacional, y si no, lo pueden hacer a nuestro Twitter, nuestra cuenta de Twitter, que es @innacionalfm, y si no, se pueden comunicar con nosotros por teléfono, en un mensajito de texto, enviar todas sus inquietudes y lo que ustedes opinen al respecto del tema al 155 26 71 96. Perfecto. Bueno, esas son las vías de comunicación que tienen nuestros oyentes, y habíamos enunciado en el primer bloque cuáles iban a ser los temas. Hemos guardado el postrecito para el final respecto de la cobertura que se hizo desde el programa con nuestro mobilero allí en el Club Las Terrazas. Eso lo vamos a estar debatiendo más tarde, pero ahora nuestro compañero Gabriel ha preparado un informe que va a ser publicado a la brevedad en la página web de la revista de Integración Nacional, en www.rinacional.com.ar, que es por donde también nos pueden escuchar nuestros oyentes. Se van ahí a la sección de la radio, hacen clic y pueden escucharnos también por internet. Nuestro compañero Gabriel ha hecho un informe respecto de este proyecto que anunciara Cristina en conjunto con autoridades y funcionarios del Poder Judicial de la Nación, respecto de la unificación, una reforma de unificación del Código Civil y Comercial, de legislaciones del Código Civil y Comercial, que apuntaban fundamentalmente sobre algunos aspectos que resaltaba ahí Cristina: el divorcio, la adopción y demás. Y Gabriel acá ha preparado un informe que nos va a estar comentando de qué se trata este proyecto, compañero Gabriel. Este proyecto se trata de lo siguiente: tener un Código Civil nuevo. Así de sencillo, como está planteado. No es tan difícil, pareciera hacer de repente que tengamos los argentinos un nuevo Código Civil. Sin embargo, ha habido una larga trayectoria que no ha sido exitosa porque nunca pudo hacerse un nuevo Código Civil, salvo el que está vigente, que fue redactado a mediados del siglo XIX por Vélez Sarsfield. ¿Qué es un Código Civil? No es otra cosa que un conjunto de normas que regulan los aspectos patrimoniales, de derecho sucesorio, de qué es una persona física, qué es una persona jurídica, cómo se tiene derecho al nombre, toda la cuestión vinculada al aspecto de lo que se denomina el Estado civil, y por supuesto toda una regulación de los contratos y del régimen de la propiedad. Entonces el Código Civil fue, desde que comienza a hacerse códigos en el mundo, códigos modernamente, en el término moderno, sentido moderno de la palabra, que esto es un movimiento que es europeo fundamentalmente y tiene que ver con la Revolución Francesa, se decide codificar la legislación civil. Entonces es una legislación común y está guardada en un cuerpo de leyes. La función de los códigos, la función histórica que cumplieron, es la de hacer de compendio con importancia coactiva, es decir, es la legislación vigente y no puede de dirigirse las relaciones entre particulares
de otra manera que no sea ahí, como decíamos recién, en épocas de la Revolución Francesa, porque los triunfantes de esa revolución, que son sobre todo las clases sociales en ascenso de la Europa de fin del siglo XVIII y principio del siglo XIX, lo que necesitaban era, frente a la omnipotencia del absolutismo, un conjunto de leyes que normaran la vida común. Entonces hay todo un movimiento codificador donde el modelo es el código redactado por una comisión notable de juristas franceses con la participación del emperador de los franceses, que era Napoleón Bonaparte. Fue el código modelo que siguieron todos los demás prácticamente, entre ellos el argentino. Sin embargo, los que en Francia triunfaron, que era la burguesía industrial francesa, en la Argentina tal clase social o no existía para aquellos tiempos, sino que los que redactaron el Código Civil son los que en 1854 habían separado Buenos Aires de la Confederación, y Buenos Aires es una especie de Estado independiente mercantil que cuando se incorpora a la Argentina lo hace en base a sus propios términos y condiciones. Entonces, ya bajo la presidencia de Mitre, lo que se logra es, sí, dictar la codificación, que era un mandato constitucional, pero adoptándose el Código de Comercio de la provincia de Buenos Aires, redactado por lo que tendríamos a denominar la clase burguesa comercial porteña, no industrial, sino importadora, librecambista, que redactó un código comercial a su medida, y ese código se convirtió en el código de todos los argentinos, y después en el Código Civil, que pasó a ser una especie de religión, donde la propiedad privada en el Código Civil era, el Código de Vélez, era prácticamente poco menos que absoluto. Fue moderándose esto a través de distintos institutos legislativos, entre los cuales podemos mencionar el abuso de derecho. Uno puede usar el derecho de propiedad para una de las últimas reformas importantes, digamos, ejercerlo abusivamente, etc. Hasta llegar al Código actual, que tiene más de 4.000 artículos, una técnica defectuosa en muchísimos aspectos, adolece de falta de derechos, y es necesario que fuese reformado de manera urgente, primero para terminar con esa rémora del siglo XIX, que exista un código que regule solamente las relaciones entre una parte comercial y la otra no comercial, o ciertos contratos meramente comerciales que ya han pasado a ser frecuentes, corrientes, y lo celebra todo el mundo. Eso por un lado. Y segundo, incorporar un conjunto de derechos y modernizar ciertos aspectos de la legislación que tienen que ver con la adopción, la fertilización asistida, o la fertilización, la reproducción humana asistida, como ha dado a llamarse, y favorecer en general el surgimiento y protección de la vida y de los derechos personalísimos. Con ese espíritu se ha realizado esta reforma. Este proyecto, digamos, reforma, que sigue siendo un proyecto, digamos. Es un anteproyecto, más propiamente, porque por encargo del Poder Ejecutivo, una comisión presidida por el presidente de la Corte Suprema de Justicia, Lorenzetti, e integrada por una ministra de este mismo alto tribunal, que es Elena Hayton, y por una notable jurista mendocina, que es la doctora Kemmermacher de Carlucci, que fue ministra de la Suprema Corte de Mendoza hasta hace poco tiempo que se jubiló. Ellos consultaron a más de 100 juristas de la Argentina, y sin contradecir lo que ya ha venido sancionando el Congreso de la República, o sea, no se han puesto en creativos, dijeron vamos a hacer lo que a nosotros se nos ocurra, sino han incorporado este código a las recientes reformas legislativas, por ejemplo, la menor edad la mayor edad, perdón, que se alcanza a los 18 años, a los 21 como antes, el matrimonio igualitario, etc. Y todos los puntos donde la doctrina jurídica está de acuerdo, que son aquellos en que va de acuerdo, que hay siempre hay bibliotecas de un lado y bibliotecas del otro, en cada opinión que se establece, pero sí, hay cierta legitimidad en la doctrina, ¿no? ¿Qué son las cuestiones doctrinarias que han sido generalmente aprobadas en los congresos, y que hay un pensamiento jurídico que corresponde a los nuevos tiempos? Por supuesto que hay enormes disidencias por parte de algunos grupos minoritarios dentro del mundo del derecho. Pero esta no es una discusión entre abogados y entre juristas, no es una cuestión técnica, porque el Código Civil regula cosas que los argentinos y argentinas viven todos los días.
cada vez que compramos algo en un almacén estamos celebrando un contrato de compraventa, por ejemplo. Cada vez que nos casamos o nos divorciamos, cosa que hemos hecho varias veces, Vos de manera insistente. claro, y al casarse uno realiza un acto jurídico, adquiere un nuevo estado civil, después cuando se divorcia lo pierde, etc. Todo esto ha sido modificado y hay dos grupos de reformas en este anteproyecto, que es anteproyecto porque deberá ser discutido por el Congreso y cuando ingrese al Congreso de la República por una Cámara de Origen se convertirá en proyecto y será discutido el libro abierto. Podrán introducirle cambios y modificaciones a los legisladores. Pero, vuelvo al punto fundamental, estimado Vela. Hay dos grandes grupos de reformas. Todas las que tienen que ver con el derecho en general a la vida, podemos estimarlo de esa manera. Interpretándolo así podemos decir lo siguiente. Hay un conjunto de reformas que tienen que ver con que haya más nacimientos, más protección a los que nacen, que son, una de ellas, nuevas técnicas, o mejor dicho, técnicas que ya existen pero que se admiten en el nuevo Código Civil. Y todo parte desde el punto donde se considera persona al ser, nuevo ser que está en el seno materno, como decía el código anterior, ya sea naturalmente o por fertilización asistida. Este es el nuevo concepto de persona. Pero también, que es la ampliación del anterior, se incorporan estas técnicas. Y luego viene lo que es, por ejemplo, la maternidad la maternidad subrogada, que le han dado a llamar, o gestación por sustitución, que se le llamó alquiler de vientre, porque hay países donde todo un contrato y se alquila. Claro. Eso es un contrato de objeto inmoral y no es un alquiler. De hecho, no tiene ningún tipo de carácter oneroso y una serie de requisitos para que no se pueda hacer esto, sino que sea un acto jurídico gratuito, donde aquella mujer que por probadas razones médicas no puede en su útero engendrar una criatura, puede hacerlo, puede tener ese hijo, que luego lo recibirá en adopción, pero en otro vientre, de una persona que realice esta actividad. Bueno, y todo esto está regulado, no podemos entrar ahora en detalle, pero no es un alquiler de vientre como se pretendió desacreditar de la prensa. Yo veía el día que se presentó el proyecto que se le entregó a Cristina, el diario La Nación publicó una editorial donde justamente decía esto que estamos señalando, que va a haber alquiler de vientre, si eso es un contrato de objeto inmoral. Después, leyendo el proyecto, explica que no hay ningún tipo de alquiler. Bueno, esto es un punto, por ejemplo. Sí, hay otro punto que veo acá en tu nota respecto de este asunto que es sobre la unión convivencial, que lo denomina el anteproyecto, respecto del reconocimiento que hay sobre el concubinato, que hay un reconocimiento más expreso que antes de este anteproyecto no existía, que dice, bueno, esta unión convivencial termina siendo definida legalmente como la unión basada en relaciones afectivas de carácter singular, pública, notoria, estable y permanente de dos personas que comparten un proyecto de vida en común, sean del mismo o de diferente sexo. Esto, obviamente, está en contraposición de lo que sería una institución absoluta, como lo era el matrimonio en el Código Civil, y que con el acceso a esta nueva forma de ver la vida, digamos, y de concebir el matrimonio, lo ha puesto en tela de juicio. Hoy son más los que van al registro civil a divorciarse que a casarse. Entonces, tiene que ver también con adaptarse a estos nuevos tiempos que atraviesa el mundo, no solamente la Argentina. No existen las relaciones sentimentales entre las parejas, tanto homosexuales o heterosexuales, no pasan por adaptarse al matrimonio, sino que pasan por una relación de convivencia
que no siempre termina en un matrimonio, y eso la ley no lo estaba reconociendo, y la intención de esto es empezar a reconocerlo con este anteproyecto, que también termina siendo uno de los puntos interesantes de este anteproyecto que se ha presentado o que se pretende presentar ante el Congreso de la Nación. Ha sido, digamos, estos son uno de los puntos importantes. Creo que hay que seguir igual este tema, a ver cómo va a ir avanzando, porque obviamente en el Congreso va a sufrir seguramente algunas modificaciones o no, pero ya vos decías recién, no es una lucha entre abogados y una cuestión técnica este asunto de la reforma, sino que hay muchos sectores de la sociedad, o la sociedad en general, digamos, está contemplada por la legislación civil y comercial, y de hecho frente a este asunto del concubinato y demás, la Iglesia, por lo menos la cúpula eclesiástica en la Argentina también tuvo su rechazo respecto de esta nueva legislación, porque atentaba contra la institución del matrimonio, justamente, que la Iglesia tanto defiende. Y también en días contemporáneos a la presentación del proyecto, la Iglesia salió a enfrentar entre otras cosas esta reforma que se estaba haciendo. Bueno, hay que ver cómo esto empieza a avanzar, vamos a continuarlo, vamos a seguirlo de cerca este asunto, pero sabemos que es una reforma que en principio tiende a ser interesante porque reconoce derechos y situaciones jurídicas que la legislación antes del anteproyecto no estaba contemplando. Es fundamental hacer que el derecho y la vida alguna vez se junten y vayan por el mismo camino, y no que en los textos legales diga algo y la vida común y corriente sea otra. Eso lo decía Savigny en algún momento, lo decimos nosotros, porque la escuela histórica del derecho tiene que ver con todo esto, porque no puede ser que el derecho sea creaciones de los legisladores, que no es que sean solamente señores inteligentes, sino que hay una cuestión de quién en aquel momento tenga el poder de legislar y quiénes son las clases sociales interesadas en emitir cierto tipo de legislación y que no haga otra, la reemplace. Entonces, en este código, que viene no a hacer algo decisivo como fue, por ejemplo, la Constitución Nacional de 1949, que por ejemplo incorporaba los derechos del trabajador, de la ancianidad, de la niñez, decía que los servicios públicos son de propiedad del Estado Nacional, no pueden ser privatizados, y los recursos naturales tampoco. Ese artículo 40 famoso. Si bien esto es derecho civil, no es no derecho público constitucional, digo, no es una reforma que va a hacer que la Argentina el día de mañana, sin embargo, tiende a adecuar el derecho con la vida. Aparte hay un mensaje fundamental que es el siguiente, que viene impuesto desde afuera y desde arriba justamente, que es que los países de la periferia, que son los que tienen mayor aumento de población y son el 80% de la población mundial, que cuentan con apenas un 15% de la riqueza mundial, poca riqueza, mucha gente. ¿Qué dicen los pocos que detentan la mucha riqueza? Y que tiene que haber menos gente. Que tiene que haber menos gente. Y entonces viene el mensaje de reducir la población. Esto de Malthus, desde hace muchos siglos para atrás en adelante. Frente a esto, este Código Civil nuevo, que mejora la adopción, etcétera, etcétera, y que mejora al admitir y conceder derechos en el reconocimiento de una realidad social, que es la unión convivencial, no está en contra del matrimonio, sino que brinda una alternativa. El que quiere casarse lo puede hacer, y está perfecto, y que lo haga. El que no, tiene protección, las parejas que no tienen protección legal, y no queda el término más débil de la pareja, que generalmente es la mujer, desprotegida legalmente, y en una disparidad social. Al haber unión convivencial, al haber asignación universal por hijo, al mejorarse los salarios y al protegerse la vida, lo que hacemos es que los argentinos que se junten, esas parejas, ¿qué hacen las parejas habitualmente? Tienen hijos. ¿Y qué hacen esos hijos? Ir a la escuela, necesitan ser alimentados. Bueno, hay toda una legislación que es lo que está favoreciendo este gobierno. Entonces, este proyecto de Código Civil debe interpretarse en ese marco, un conjunto de reformas en el campo del derecho que acompañan una política en general de favorecimiento del desarrollo de la vida de los argentinos. Eso está en contradicción con un mensaje internacional que por derecha y por izquierda
derecha es ajuste, por izquierda es cierto que es un abortismo histérico. Bueno, es una idea de Henry Kissinger, que iban ahí a hacer, por ejemplo, esterilizar indígenas en Bolivia. Bueno, no nos vamos a detener en eso, pero eso es lo que quiero decir. Un país periférico necesita mucha población, y esa población necesita trabajo, industria, nuevas actividades económicas y que sus derechos se reconozcan. Hemos pasado a un código que reconoce esos derechos y que tiene otras críticas interesantes que se le han formulado, que ya las haremos en su momento, pero eso es lo que podemos sintetizar nosotros hoy en esta somera evaluación de la nueva legislación. Por eso ha sido enfrentada rápidamente por el Diario de la Nación y por ciertos sectores de un aspecto de la jerarquía eclesiástica católica. Sí, bueno, es toda la iglesia. Por supuesto que como siempre. Bueno, pero esto obviamente va en consonancia con lo que vos estás planteando y lo que ha hecho el gobierno nacional a lo largo de estos últimos años y que ha ido adaptando la legislación en realidad a lo que ha estado sucediendo. Entonces la ley de tierra, la ley de servicios de comunicación audiovisual, la ley de reforma política, las PASO. Bueno, esto tiene que ver con lo contradictorio, lo que se contrapone a lo que está preestablecido. Entonces, adaptar la legislación a la realidad social, digamos, a lo que sucede en realidad hoy en la Argentina y en Latinoamérica. Nos vamos a ir a una pequeña pausa sin antes mencionar las vías de comunicación que tienen nuestros oyentes. Willy, ¿cuáles son las vías de comunicación? Lo pueden hacer por Twitter en @innacionalfm y si no por Facebook en Programa Integración Nacional. Y si no, se pueden comunicar a nuestro teléfono de 155 26 71 96. Perfecto, dadas estas vías de comunicación, nos vamos a ir a una pequeña pausa y enseguida regresamos con más Integración Nacional.